Hacia el futuro. 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1:6. Muchos se fascinan y hasta se obsesionan con el futuro. Leen fielmente los horóscopos, buscan a los lectores de las cartas tarot, dejan que lean la palma de sus manos, se alimentan de materiales futuristas de ciencia ficción o llaman a una de las muchas líneas directas de los psíquicos que se anuncian en la televisión. Algunas personas investigan más a fondo el ocultismo, buscando a mediums, como hizo el rey Saúl, intentando inútil y pecaminosamente obtener información sobre lo porvenir al consultar a los muertos por los vivos. Isaías 8:19. Los muertos no pueden, desde luego, responder a tales esfuerzos de comunicación, pero los demonios sí, enmascarados como el muerto y propagando mentiras. Sin embargo, todos estos intentos por conocer el futuro son en vano. Solo hay uno que conoce y declara el futuro, Dios. Isaías 44:7, 45:21, 46, 9-10. Solo en las Escrituras puede encontrarse la verdad acerca del futuro. Los profetas del Antiguo Testamento, particularmente Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías, proporcionaron vistazos del futuro. Así lo hizo nuestro Señor en su discurso del Monte de los Olivos, junto con Pedro y Pablo en sus escritos inspirados. Pero el libro de Apocalipsis proporciona la mirada más detallada en el futuro en toda la Biblia. El capítulo final de la revelación de Dios al hombre en la Biblia, el libro de Apocalipsis, revela la historia futura del mundo, hasta la culminación de la historia en la venida de Cristo, y el establecimiento de su reino glorioso, terrenal y eterno. A modo de introducción, Juan relaciona 11 características de su maravilloso libro: su naturaleza esencial, tema central, origen divino, destinatarios humanos, carácter profético, entrega sobrenatural, autor humano, bendición prometida, urgencia apremiante, bendición trinitaria, y sublime doxología. Su naturaleza esencial. La revelación, 1:1a. Estas dos palabras son esenciales para entender este libro. Muchos se confunden con el libro de Apocalipsis, porque lo ven como un misterio extravagante e indescifrable. Pero nada pudiera estar más lejos de la verdad. Lejos de esconder la verdad, el libro de Apocalipsis la revela. Este es el último capítulo en la historia de Dios de la redención. Nos dice cómo termina todo. Como el relato del principio de la creación no fue vago o impreciso, sino claro, así Dios ha dado un registro detallado y claro del final. Es impensable creer que Dios hablaría con precisión y claridad desde Génesis hasta Judas, y luego cuando se trata del final abandonara toda precisión y claridad. Sin embargo, muchos teólogos hoy día piensan que Apocalipsis no es el relato preciso del fin, a pesar de lo que dice. También están convencidos de que sus misterios son tan vagos que el fin queda confuso. Como veremos en este comentario, ese es un serio error que priva a la epopeya de la redención de su culminación como Dios la dio. Apocalipsis, revelación, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, siempre, cuando se usa para una persona, con el significado de hacerse visible. En Lucas 2:32, Simeón alabó a Dios por el niño Jesús, describiéndolo como luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Simeón se regocijó porque el Mesías se había hecho visible a los hombres. Pablo habló en Romanos 8:19 de la manifiesta transformación de los creyentes en gloria como la manifestación de los hijos de Dios. Tanto Pablo, 1 Corintios 1:7, como Pedro, 1 de Pedro 1:7, emplearon Apocalipsis para referirse a la revelación de Cristo en su segunda venida. El libro de Apocalipsis contiene verdades que han sido encubiertas, pero que ahora se han revelado. Aunque en ningún lugar cita directamente el Antiguo Testamento, 278 de sus 404 versículos se refieren o aluden a verdades proféticas del Antiguo Testamento, y amplía lo que solo se sugirió inicialmente en el Antiguo Testamento. El Apocalipsis revela muchas verdades divinas. Advierte a la Iglesia del peligro del pecado e instruye sobre la necesidad de santidad. Revela la fuerza que Cristo y los creyentes poseen para vencer a Satanás. Revela la gloria y majestad de Dios y reseña la adoración reverente que constantemente se rinde ante su trono. El libro de Apocalipsis revela el fin de la historia humana, e incluye la organización política final del mundo, la carrera del anticristo, y la batalla culminante del Armagedón. Revela la gloria venidera del reino terrenal de Cristo durante el reino milenario, el juicio ante el gran trono blanco, y reseña el gozo eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra.
revela la victoria definitiva de Jesucristo sobre toda oposición humana y demoníaca. El libro de Apocalipsis describe la derrota definitiva de Satanás y el pecado, y la condición eterna de los malvados, tormento eterno en el infierno, y de los justos, gozo eterno en el cielo. En resumen, es una historia de primera página del futuro del mundo, escrita por alguien que la ha visto toda. Pero como algo supremo, por encima de todas estas características, el libro de Apocalipsis muestra la majestad y la gloria del Señor Jesucristo. Describe en detalles los acontecimientos relacionados con su segunda venida, revelando su gloria que un día resplandecerá tan sorprendente e inequívocamente como un relámpago que centellea en un cielo oscuro, Mateo 24-27. Su tema central, de Jesucristo, 1b. Aunque toda la Biblia es revelación de Dios, segunda de Timoteo 3:16, de una manera excepcional el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Aunque este libro es sin duda la revelación de Jesucristo, CP 22:16, es también la revelación acerca de él. Los otros usos del Nuevo Testamento de la frase Apocalipsis y Sou Christo, revelación de Jesucristo, sugieren que la declaración de Juan en este versículo se entiende mejor en el sentido de revelación acerca de Jesucristo, CP 1 de Corintios 1:7, Ga 1:12, 2 de Tesalonicenses 1:7, 1 de Pedro 1:7. Los evangelios son también acerca de Jesucristo, pero lo presentan en su primera venida en humildad, el libro de Apocalipsis lo presenta en su segunda venida en exaltación. Cada visión y descripción de él en Apocalipsis es de majestad, poder y gloria. La revelación de Cristo comienza en 1:5-20, donde se revela en su majestad. Esos versículos proporcionan también una vista anticipada de la gloria de su segunda venida. En los capítulos 2 y 3, como exaltado Señor de la Iglesia, Él exhorta y alienta a su Iglesia. Por último, los capítulos 4-22 proporcionan una mirada detallada a su segunda venida, el establecimiento de su reino milenario, durante el cual reinará personalmente en la tierra, y el anuncio de un estado de eternidad. W. A. Criswell, pastor por mucho tiempo de la primera iglesia bautista de Dallas, dio la siguiente explicación de por qué Cristo debe, no obstante, revelarse en gloria. La primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, vino cubierto de nuestra carne. Su deidad estuvo cubierta con su hombría. Su divinidad ocultada por su humanidad. Solo de cuando en cuando resplandeció su deidad, como en el monte de la transfiguración, o en sus obras milagrosas. Pero la mayoría de las veces la gloria, la majestad, la deidad, la maravilla y grandeza del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, estuvieron cubiertas. Estos atributos estuvieron cubiertos de carne, de nuestra humanidad. Nació en un establo. Creció en pobreza. Supo lo que era tener hambre y sed. Fue abofeteado, golpeado y lastimado. Fue crucificado y levantado como un criminal ante la mirada burlona de toda la tierra. La última vez que este mundo vio a Jesús fue cuando lo hizo colgando en vergüenza, miseria y angustia en la cruz. Luego apareció a algunos de sus discípulos, pero la última vez que este mundo incrédulo vio a Jesús fue cuando lo hizo como un malhechor, como un criminal, crucificado en una cruz romana. Eso era parte del plan de Dios, parte de la gracia y amor de Dios que son inmensurables e ilimitados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero entonces, ¿es que todo el mundo siempre debe ver a nuestro Salvador, muriendo con vergüenza en una cruz? No. Es también parte del plan de Dios que un día este mundo blasfemo, incrédulo e impío vea al Hijo de Dios en toda su personalidad, en gloria, en majestad, en toda la maravilla y portento de su divinidad. Entonces todos los hombres mirarán a Él como realmente es. Lo verán sosteniendo en sus manos el título de propiedad del universo, sosteniendo en sus manos la autoridad de toda la creación en el universo sobre nosotros, en el universo que nos rodea, y en el universo debajo de nosotros, sosteniendo este mundo y su destino en sus horadadas y amorosas manos. Expositori Sermon son Revelation, Sermones expositivos sobre el Apocalipsis, Grand Rapids, Sonderban, 1969, 1, 16-17. Incluso un vistazo superficial a través del libro de Apocalipsis muestra que Jesucristo es su tema principal. Él es el testigo fiel, 1:5, el primogénito de los muertos, 1:5, el soberano de los reyes de la tierra, 1:5, el alfa y la omega, 1:8, 21:6, el que es y que era y que ha de venir, 1:8, el todopoderoso, 1:8, el primero y el postrero, 1:17, el que vivo, 1:18, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, 2:1, el que tiene la espada aguda de 2 filos, 2:12, el Hijo de Dios. 2:18, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, 2:18, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, 3:1, el santo, el verdadero. 3:7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, 3:7, el amén, el testigo fiel y verdadero, 3:14, el principio de la creación de Dios, 3:14, el
León de la tribu de Judá, 5:5, la raíz de David, 5:5, el Cordero de Dios, PX 5:6, 6:1, 7, 9-10, 8:1, 12:11, 13:8, 14:1, 15:3, 17:14, 19:7, 21:9, 22:1, el Señor, santo y verdadero, 6:10, el llamado fiel y verdadero, 19:11, el Verbo, 19:13, el Rey de Reyes y Señor de Señores, 19:16, Cristo, Mesías, reinando en la tierra con sus santos glorificados, 26, y Jesús, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, 22:16. El libro de Apocalipsis revela la majestad y gloria del Señor Jesucristo en canción, poesía, simbolismo y profecía. En él los cielos se abren y sus lectores ven, como vio Esteban, Hechos 7:56, visiones del Hijo de Dios resucitado y glorificado. Su origen divino, que Dios le dio, 1:1c. ¿En qué sentido es el libro de Apocalipsis algo que el Padre le dio a Jesucristo? Algunos interpretan la frase que Dios le dio respecto a las palabras de Jesús en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En la humillación de su encarnación, cuando él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Filipenses 2:7, Jesús limitó el uso independiente de sus atributos divinos. En el libro de Apocalipsis, argumentan los que sostienen este punto de vista, el Padre finalmente le dio a Jesucristo la información que le faltaba en su encarnación y humillación. Sin embargo, hay dos insuperables dificultades en este punto de vista. La más obvia es que el libro de Apocalipsis en ninguna parte da el día y la hora de la venida de Cristo. Así que no tiene la información que el Padre presuntamente debía revelar al Hijo. Además de eso, el Hijo glorificado que ascendió a los cielos volvió a tener el pleno uso de sus atributos divinos, más de medio siglo antes de escribirse el libro de Apocalipsis. Siendo plenamente Dios y omnisciente, no tenía necesidad de que alguien le diera alguna información. En realidad, el libro de Apocalipsis es el regalo del Padre al Hijo en un sentido mucho más profundo y maravilloso. En recompensa de su servicio perfecto, humilde, fiel y santo, el Padre prometió exaltar al Hijo. Pablo explica: Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5-11. La exaltación de Cristo, prometida en los últimos 3 versículos, 9-11, de ese pasaje, se describe en detalles en el libro de Apocalipsis. Por consiguiente contiene la completa divulgación de la gloria que tendrá Cristo en su venida, la recompensa final de parte del Padre por su fidelidad durante su humillación. La primera señal de la complacencia del Padre con el Hijo obediente fue su resurrección, la segunda fue su ascensión, la tercera fue el envío del Espíritu Santo, y la última fue el regalo del libro de Apocalipsis, que promete y revela la gloria que tendrá Cristo en su segunda venida. El libro de Apocalipsis detalla la herencia que el Padre dio al Hijo. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los testamentos humanos, este documento puede leerse, porque no es un documento sellado y privado. Pero no todos tienen el privilegio de comprenderlo, solo aquellos a quienes Dios se le revela por medio de su Espíritu. Sus destinatarios humanos, para manifestar a sus siervos, 1:1d. Para exaltar y glorificar aún más a su Hijo, el Padre ha concedido misericordiosamente, a un grupo especial de personas, el privilegio de comprender las verdades halladas en este libro. Juan describe a esas personas como sus siervos, siervos de Cristo. Doulos, siervos, literalmente significa esclavos, CP Mateo 22:8, MR 13:34. Sin embargo, el doulos, siervo, era un tipo especial de esclavo, uno que servía por amor y devoción a su amos. Éxodo 21, 5-6 describe a tales esclavos: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amos lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amos le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Por eso los incrédulos encuentran incomprensible el libro de Apocalipsis, no se escribió para ellos. El Padre lo dio al Hijo para manifestar a los que voluntariamente le sirven. Los que no quieren reconocer a Jesucristo como Señor, no pueden aspirar a comprender este libro. El hombre natural, explica Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. A sus discípulos, cuando estaba en la tierra, dijo Jesús: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo 13:11, 13. Los inconversos no pueden entender lo que Jesús quiso decir cuando estaba enseñando acerca de realidades espirituales presentes.
ni tampoco podían comprender las realidades futuras. La verdad divina está escondida para la sabiduría terrenal. Los incrédulos solo hallan caos y confusión en el libro de Apocalipsis, pero para los siervos de Jesucristo, amorosos y dispuestos, este libro es la revelación comprensible de la verdad profética sobre el futuro del mundo. Su carácter profético, las cosas que deben suceder pronto, 1:1e. El énfasis del libro de Apocalipsis en los acontecimientos futuros lo pone aparte de todos los otros libros del Nuevo Testamento. Aunque contienen referencias al futuro, los evangelios se centran principalmente en la vida y el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Los Hechos narra la historia de la Iglesia desde sus inicios el día de Pentecostés hasta el encarcelamiento en Roma del apóstol Pablo. Las epístolas del Nuevo Testamento, como los Evangelios, contienen vistazos acerca del futuro. Sin embargo, su énfasis primordial es explicar el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo y aplicarlo a la vida de la Iglesia en el presente. Así que los primeros 5 libros del Nuevo Testamento son sobre el pasado, y los próximos 21 sobre el presente. El último libro, aunque tiene alguna información acerca del pasado, capítulo 1, y del presente, las 7 iglesias en los capítulos 2 a 3, aunque fueron iglesias reales e históricas de los tiempos de Juan, representan los tipos de iglesias que se han hallado durante toda la era de la Iglesia, se centra en el futuro, caps. 4 a 22. Como en toda literatura profética, hay un énfasis dual en el libro de Apocalipsis. Refleja a Jesucristo en su gloria futura junto a los santos bienaventurados. También describe el juicio de los que no creyeron en Jesucristo, llevándoles a la condenación a castigo eterno. El comentarista Charles Erdman apunta: este es un libro de juicios y de condena. No se encubre ni por un momento la cara oscura del cuadro. Dios es justo. El pecado debe recibir castigo. La impenitencia y la rebelión emanan miseria y derrota. No hay confusión sentimental en lo que respecta a lo bueno y lo malo. No hay una débil tolerancia a la maldad. Hay una mención de el Cordero que fue inmolado, pero también de la ira del Cordero. Hay un río limpio de agua de vida, pero también un lago de fuego. Se revela un Dios de amor que ha de morar con los hombres, que enjugará toda lágrima y eliminará la muerte y el sufrimiento y el dolor, pero primero debe someter a sus enemigos. En realidad, Apocalipsis es en gran medida un cuadro del último gran conflicto entre las fuerzas del Malaquías y el poder de Dios. Los colores son vivos y son tomados prestados de las convulsiones de la naturaleza y de las escenas de la historia humana, con sus batallas y sus matanzas. La batalla es titánica. Incontables hordas de guerreros demoníacos se levantan en contra del que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre ellos se pronuncian ayes, se derraman copas de ira y les visita una destrucción abrumadora. Un brillante día está por venir, pero hay truenos antes del amanecer. De Revelation John, el Apocalipsis de Juan, Filadelfia, Westminster, 1966, 12. Las verdades profundas y apremiantes en el libro de Apocalipsis son, por lo tanto, agridulces, CP 10, 9-10. Pronto traduce tachos, que puede significar en breve tiempo o rápidamente. Es cierto que hay innegable brevedad para los acontecimientos futuros narrados en este libro. Los juicios sin precedente e inimaginables que arrasan la tierra lo hacen en un corto tiempo. En solo 7 años, el malvado sistema mundial es destruido por la ira de Dios. Aún el reino terrenal de 1000 años es breve, según lo que Dios tiene establecido, CP 2 de Pedro 3:8. También es cierto que el arrebatamiento, cuando vuelva Cristo por su iglesia, tiene lugar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52. Pero ese no es el significado fundamental de tachos en este contexto. La idea no es la velocidad con la que Cristo se moverá cuando Él venga, sino la proximidad de su venida. El empleo de tachos y las palabras relacionadas en Apocalipsis apoyan la comprensión de su significado aquí como pronto. En 2:16, Jesucristo advirtió a la iglesia en Pérgamo que se arrepintiera, pues si no, vendré a ti pronto, mientras que en 3:11 consoló a la iglesia fiel de Filadelfia al decirle, yo vengo pronto. En el capítulo 11, versículo 14, declara, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Un ángel le dijo a Juan que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, 22:6. El Señor Jesucristo 3 veces declaró, vengo pronto, 22:7, 12, 20, y una vez, vengo en breve, 3:11, pero todos corresponden a la misma frase en el original. En todos estos casos tacho se refiere claramente a la inminencia o cercanía de un suceso, no a la velocidad con la que sucede. Las palabras del grupo de tachos se emplean en un sentido similar a lo largo del Nuevo Testamento, p. Hechos 17:15, 25, 4, Romanos 16:20, 1 Corintios 4:19, Filipenses 2:19, 24, 1 Timoteo 3:14, 2 Timoteo 4:9, 13:19, 23, 2 Pedro 1:14. De esta manera, las cosas que
deben suceder pronto sobre las que Juan escribió, no suceden en un breve intervalo de tiempo, sino que son inminentes. CP 1:3, 22:6. A los creyentes no les corresponde establecer los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, Hechos 1:7, sino que en todo tiempo deben prestar atención a la advertencia de su Señor de que deben velar porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Mateo 24:42. El conocimiento de que los sucesos escritos en el libro de Apocalipsis van a suceder pronto ha motivado y debe motivar a los cristianos a vivir en santidad y obediencia. Segunda de Pedro 3:14. Su entrega sobrenatural, y la declaró enviándola por medio de su ángel. 1:1f. El libro de Apocalipsis es excepcional en la literatura del Nuevo Testamento, porque es el único libro declarado y enviado a su autor humano por un ángel. En 22:16 Jesús confirmó la verdad enseñada aquí al declarar: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Los ángeles participaron al darle el libro de Apocalipsis a Juan Talí, como lo hicieron al dar la ley a Moisés. Hechos 7:53, Ga 3:19, E 2:2. Los ángeles no solo están implicados en el dar el libro de Apocalipsis a Juan, sino que también tienen una función destacada en las escenas que describe. Los ángeles aparecen en cada capítulo de Apocalipsis, salvo en el 4 y en el 13. Las palabras ángel o ángeles se emplean 71 veces en el libro de Apocalipsis, más que cualquier otro libro de la Biblia. En realidad, una de cada 4 veces que aparecen en las Escrituras está en el libro de Apocalipsis. Este libro es una fuente importante de información sobre el ministerio de los ángeles. Su autor humano, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 1:1g2. El agente humano a quien los mensajeros angelicales comunicaron el libro de Apocalipsis se identifica aquí como su, de Cristo, siervo Juan. Como se observa en la introducción, este era Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Como también se observa en la introducción, Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. 1:9. La inmensidad de la visión que Juan recibió en esa desértica isla lo dejó perplejo. A lo largo de su evangelio, Juan nunca se refirió a él mismo. Sin embargo, aquí él acompaña su visión con la frase yo Juan, 1:9, 22:8, una exclamación que expresaba su asombro al haber recibido tan abrumadoras visiones. Como había dado testimonio lealmente de la primera venida de Cristo, Juan 19:35, 21-24, 1 Juan 1:2, 4:14, así Juan fielmente, bajo la inspiración del Espíritu, dio testimonio de todas las cosas que había visto respecto a su segunda venida. Específicamente, Juan dio testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo. Esas frases vuelven a aparecer juntas en 1:9, CP 12:17, y se emplean como sinónimos, ya que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 19:10. La palabra de Dios expresada en el libro de Apocalipsis es el testimonio acerca de la gloria venidera de Jesucristo dada a su iglesia, CP 22:16, y registrada por su fiel testigo, Juan. Su bendición prometida: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. 1:3a. El libro de Apocalipsis inicia y termina con promesas de bendición, bienaventuranzas, como en Mateo 5, 3-12, para quienes lo leen y lo obedecen, CP 22:7, Lucas 11:28. Pero estas son solo 2 de las 7 promesas de bendición que contiene el libro, el resto son igualmente maravillosas: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice él, Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 14:13. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 16:15. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 19:9. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. 26. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 22:14. Los 3 verbos traducidos lee, oyen y guardan están en tiempo presente. El leer, oír y obedecer las verdades enseñadas en el libro de Apocalipsis, y en el resto de la Biblia, deben ser una forma de vida para los creyentes. El cambio del singular el que lee al plural los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas describe un culto de la iglesia del primer siglo. Era una práctica común cuando la iglesia se reunía, que una persona leyera las escrituras en voz alta para que todos oyeran. CP 1 de Timoteo 4:13. El Dr. Robert L. Thomas explica que como los materiales para escribir eran caros y escasos, así también lo eran las copias de los libros que formaban parte del canon bíblico. Por regla general, una copia por asamblea era lo mejor a lo que se podía aspirar. La lectura pública era el único medio por el que los cristianos que eran personas comunes y corrientes podían conocer el contenido de esos libros. Revelation 1-7, An Exegetical Commentary, Apocalipsis 1-7, un comentario exegético, Chicago, Moody, 1992, 60. Como solamente las escrituras debían leerse,
públicamente, para Juan su intención obvia de que el Apocalipsis debía leerse públicamente, ofreció un argumento convincente desde el principio de que debía incluirse entre esos libros que con el tiempo serían reconocidos como parte del canon neotestamentario. Thomas, Revelation 1 a 7, Apocalipsis 1 a 7, 62 a 63. El libro de Apocalipsis es la palabra final de Dios al hombre, la culminación de la revelación divina. Su escrito marca la conclusión del canon bíblico, CP 22, 18-19, y su alcance abarca el futuro completo de la historia de la redención, 1 a 19. Por lo tanto, es imprescindible que los creyentes presten diligente atención a las verdades que contiene. Su urgencia apremiante, porque el tiempo está cerca. 1, 3b. Esta frase reitera la verdad que se enseñó en 1 a 1, que los sucesos narrados en el libro de Apocalipsis son inminentes. Tiempo no traduce cronos, que se refiere al tiempo en un reloj o calendario, sino kairos, que se refiere a estaciones, épocas o eras. La próxima gran era de la historia de la redención de Dios está cerca. Que la venida de Cristo es inminente, el próximo acontecimiento en el calendario profético de Dios, ha sido siempre la esperanza de la Iglesia. Jesús les ordenó a sus discípulos que velaran expectantes por su venida. Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12, 35-40. La noche está avanzada, escribió Pablo a los romanos, y se acerca el día. Romanos 13-12. El apóstol pensaba que él pudiera estar vivo cuando volviera el Señor, como lo indica el empleo del pronombre plural en pasajes como 1 Corintios 15, 51-58 y 1 Tesalonicenses 4, 15-18. El escritor de Hebreos exhortó a sus lectores a que se alentaran los unos a los otros tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. 10:25. Santiago anima a los creyentes que luchan con la realidad de que la venida de Cristo era inminente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago 5, 7-9. El fin de todas las cosas se acerca, les recordó Pedro a sus lectores, 1 de Pedro 4:7, mientras que en 1 Juan 2:18 el apóstol Juan añadió, hijitos, ya es el último tiempo. A pesar del escepticismo de los que se burlan y exigen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación, 2 de Pedro 3:4, el Señor Jesucristo volverá. Y su venida está cerca. Su bendición trinitaria. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. 1, 4-5a. A diferencia de las cartas modernas, en las que los remitentes ponen su nombre al final de la carta, las cartas antiguas acertadamente ponían el nombre de sus escritores al principio. Así que Juan se identifica como el escritor y menciona las 7 iglesias, relacionadas en 1 a 11, que están en la provincia romana de Asia, la moderna Turquía, como los destinatarios. Gracia y paz a vosotros eran un saludo acostumbrado en las cartas del Nuevo Testamento, CP Romanos 1:7, 1 de Corintios 1:3, 2 de Corintios 1:2, Ga 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 de Tesalonicenses 1:1, 2 de Tesalonicenses 1:2, Filemón 3, pero este saludo presenta una bendición de la gloriosa Trinidad, CP 2 de Corintios 13:14. La frase del que era y que ha de venir identifica a la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, descrito aquí en términos antropomórficos. Como es la única manera que podemos entender la triple descripción, CP 1:8, 4:8, ve a Dios en dimensiones de tiempo, pasado, presente y futuro, aunque Él es eterno. El eterno Dios es la fuente de todas las bendiciones de la salvación, toda gracia, y toda paz. Los 7 espíritus que están delante de su trono se refiere al Espíritu Santo. Es obvio que hay un solo Espíritu Santo, el número 7 lo describe en su plenitud, CP 5:6, Isaías 11:2, Zacarías 4, 1-10. El Espíritu Santo en toda su gloria y plenitud envía gracia y paz a los creyentes, Él es el Espíritu de gracia, E10:29, y produce paz en la vida de los creyentes, Ga 5:22. Aquí se ve en la gloria de su lugar en la presencia del Padre en el cielo. Gracia y paz también fluyen de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Él también se ve en la gloria de su exaltación. Es apropiado
que Juan mencione a Cristo al final, y dé una completa descripción de él, ya que es el tema del libro de Apocalipsis. Un fiel testigo es alguien que siempre dice y representa la verdad, y esto sin duda caracteriza al Señor Jesucristo. Él fue un perfecto testigo para la naturaleza de Dios. Apocalipsis 3:14 lo llama el Amén, el testigo fiel y verdadero. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Jesucristo, el testigo fiel que no puede mentir y que vivió y habló perfectamente la voluntad de Dios, promete a los creyentes salvación, gracia y paz. La segunda descripción de Jesucristo, el primogénito de los muertos, no significa que él fuera cronológicamente el primero en resucitar de los muertos. Hubo resurrecciones antes de la suya en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17, 17-23, Segunda de Reyes 4, 32-36, 13, 20-21, y él mismo resucitó a otros durante su ministerio terrenal, Mateo 9, 23-25, Lucas 7, 11-15, Juan 11, 30-44. Prototokos no significa primogénito en secuencia de tiempo, sino más bien primero en preeminencia. De todos los que han resucitado y resucitarán, él es el más importante. Dios habla del Mesías en el Salmo 89 horas y 27 minutos, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El libro de Apocalipsis registra el cumplimiento de esa promesa. El tercer título, el soberano de los reyes de la tierra, describe a Cristo como soberano absoluto sobre los asuntos de este mundo, del cual ostenta el título de propiedad, CP 5, 1 SS. C. Enseña varias veces en las Escrituras que Jesucristo es el Rey soberano de la tierra, PF 19:16, Salmos 2, 6-8, Jeremías 23:5, Zacarías 9:9, Mateo 2:2, 21:5, Lucas 19:38, 23:3, Juan 1:49. Él es Señor y tiene un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, 9-11, quien, de acuerdo con el plan del Padre y la obra del Espíritu, otorga a los creyentes su real bendición de gracia y paz. Su sublime doxología, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1, 5-6. La obra de Cristo a favor de los creyentes hizo que Juan prorrumpiera en una inspirada doxología de alabanza a él. En el presente, Cristo ama a los creyentes con un amor inquebrantable. Romanos 8, 35-39. La más grande expresión de ese amor llegó cuando nos lavó de nuestros pecados con su sangre, una alusión a la expiación provista por su muerte por nosotros en la cruz. Aquí está el corazón del Evangelio. Los pecadores reciben el perdón de Dios, son librados del pecado, la muerte y el infierno, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios lo hizo, nuestro sustituto, llevándolo a la muerte por nuestros pecados, de modo que Él pagara plenamente por nuestra culpa. La justicia de Dios se satisfizo y Dios fue capaz entonces de conceder justicia a los pecadores arrepentidos por quienes Cristo murió. También el amor de Cristo lo llevó a hacernos reyes, no del reino milenario, sino del campo de acción del gobierno de Dios en el que los creyentes entran en la salvación, CP Colosenses 1:13. Y disfrutamos de su amoroso y misericordioso gobierno y de su todopoderosa y soberana protección. Por último, nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre, dándonos el privilegio de tener acceso directo al Padre, CP 1 de Pedro 2, 9-10. Juan termina su doxología con la única respuesta apropiada a la luz de la magnitud de las bendiciones que Cristo ha dado a los creyentes. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta debe ser la respuesta de todo el que lea este maravilloso libro en el que se presenta con toda claridad esa gloria y ese imperio futuro.